Yo como precaución por la noche paro el wifi de casa. No porque crea que pueda pasar nada, simplemente como, bueno, no me cuesta nada hacerlo y mira, y si luego en 10 años alguien me demuestra que yo estaba equivocado y que sí que realmente hay un factor que no conocemos ahora, pues bueno, diré, pues al menos esto me lo he ahorrado, ¿no? Pero sin vivirlo así. Yo cuando me lo miré un poco, primero lo que vi es que en casi todos los estudios casos control que se habían hecho, no sé, no había diferencia. O sea, el factor que determinaba que alguien, gente que decía que tenía, ¿cómo se llama? Electrosensibilidad o hay un término así, ¿no? Electromagnéticos, bueno, es igual, que dicen que son sensibles a las ondas electromagnéticas, lo que realmente tenía efectos cuando les decían que tenían un wifi delante. O sea, si tú le ponías una caja y decías esto es un wifi, se encontraban mal, independientemente de si en esa caja había un wifi o no. Y si tú no le decías que había wifi y había, no se encontraban mal. Entonces ya efecto nocebo. Que esto no quiero decir que no sea real, ¿eh? O sea, aquí No, no, no. O sea, se o sea, siente es igual de muy real que real. si se Se dijera. sienten mal, o sea, es real que se sientan mal, no se lo inventan. Pero es probablemente más un artefacto de cómo se percibe el mundo que no de que realmente hay algo. Sí que luego, y luego lo que comentabas tú de que no hay mecanismo, sí que encontré un artículo que decía, se ha encontrado el mecanismo por fin del problema de los wifi, y había un estudio que decía que había un canal de iones de transportador de calcio de las membranas que sí que se veía que afectaba su funcionamiento con las ondas electromagnéticas. La verdad es que no sé por qué. Y yo me quedé como dice, bueno, vale. Sí, pero bueno, ahí otro aspecto que se puede utilizar, otra herramienta escéptica es que puede haber un canal, o sea, un mecanismo a través del cual en situaciones muy controladas la presencia de un wifi altera. Luego habría que ver la magnitud de ese efecto. Es decir, altera de forma significativa el transporte de iones, tipo lo bloquea y eso sabemos que produce lo que se dice que se produce, o simplemente se altera mínimamente, en el sentido que a lo mejor es un poquito menos eficiente, pero da exactamente igual. Pero un elemento creo que hay que tener en consideración es el inmenso grupo de control experimental que tenemos hoy en día. Hay wifis en todas partes, todo el mundo, y la gente en promedio está muy, muy bien. O sea, si tú coges la población de cáncer, o sea, la población de cáncer, cualquier enfermedad que quieras atribuir a esto, y lo ponderas con la población y la exposición al wifi y el tiempo, dices, aunque causara cáncer, sería tan ridículamente ineficaz que es indistinguible de cualquier otro posible efecto con el que lo quieras correlacionar. Porque nos había cambiado tanto en los últimos 100 y poco años que cualquier cosa se correlaciona con estas enfermedades, cualquiera. Exacto, y que yo creo que hay otras cosas, como hay una correlación con todo, hay otras cosas que explican mucho mejor. Sí que hay un aumento de la incidencia de cáncer, pero hay cosas que lo explican mejor. Por ejemplo, la exposición a tóxicos, que esta sí que es muy evidente y muy medible y muy real, ¿no? Pues entonces vayamos a la primera causa, ¿no? Hagamos un análisis de componentes y nos quedemos con el componente principal. Y los otros, pues yo mantengo este escepticismo, de mi escepticismo, pero de momento no le veo una base muy sólida, ¿no? Sobre todo cuando no tiene ninguna interferencia en tu vida, cuando tiene un coste muy bajo, hay veces que dices, bueno, pues voy a errar por el lado conservador, como tú dices, por la noche apago el wifi. ¿Qué te cuesta? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Llevo el teléfono en la mochila, no cuesta absolutamente nada. Bueno, te curas un poco en salud. Exacto, por si acaso, sí, sí. Vale, vamos al siguiente, que vamos bien. ¿Qué tenía apuntado aquí? Te había dicho grounding. Vamos a hablar del grounding. Va, este sí que... A mí mira, te digo que este me pone un poco nervioso y todo, ¿eh? Bueno, la teoría, ¿no? El grounding, que es esa teoría de que ir descalzo por el bosque mejora nuestra salud porque absorbemos los electrones de la Tierra, porque nosotros estamos, o sea, nuestro cuerpo está descompensado y esta absorción de electrones hace que eliminemos radicales libres. Bueno, o sea, me pongo nervioso, ¿eh? Lo siento, pero ¿qué opinión tienes sobre esto? Pues, a ver, lo primero diría que el cuerpo es o sea, no es el mejor conductor del mundo. Y a los voltajes a los Claro, que... la piel es muy mal conductora. Muy mal conductor. O sea, Empecemos por aquí. tienes que exponerte a voltajes muy altos. O sea, de los de tocas un enchufe y te
te puede producir un paro cardíaco. O sea, es muy grande la diferencia potencial que necesitas para generar eso. Entonces, aunque dijeras que hay una acumulación o deficiencia de electrones que causan los radicales libres. Que tampoco, porque el cuerpo es neutro. El cuerpo es neutro. Y si no fuese neutro, que a veces no es neutro, tú coges el dedo, tocas la puerta de tu coche y ya eres neutro. Salta la chispita típica, ya está, neutro. Sí, sí. Pero además es. O sea, es una cosa que la gente no entiende. Habla, es que son los iones. Pero me dicen, pero a ver, ¿tú qué crees que es un ion? ¿Un ion es un ion de cloro o es un ion de calcio? O sea, son átomos. Claro, el ion está dentro de tu célula, no va a salir. Es un átomo, no es una cosa etérea, es un átomo, tiene materia, o sea, tú no vas a estar intercambiando cloruros y potasios con el suelo. Y hay los electrones libres, estos electrones libres, para que haya un intercambio, esto es una batería, entonces, para que se muevan los electrones de un sitio a otro hay una batería, hay un diferencial de carga y, sinceramente, yo no veo que el cuerpo humano, que es esencialmente neutro, que puede tener a lo mejor algún momento por electricidad estática, alguna cosa así, pero que haya suficiente diferencial de carga para que atraviese la piel, que la piel hay una capa de grasa allí. La grasa es muy mala conductora. Y además, eso, que aunque dijéramos, vale, vamos a suponer que eso es así, aunque no fueras descalzo, cada vez que tocas algo del entorno, ya está, te descargas de potencial, o sea, tocas la pared, ya está, te descargo de potencial. Es instantáneo, entonces solo por interacción con el mundo, aunque el argumento funcionara, no habría necesidad de ir descalzo, porque funciona bien. Todo el bienestar que reportan, pues evidentemente va a venir de la mano de que pasar tiempo en la naturaleza es agradable, a nivel bienestar eso está súper bien, a nivel psicológico nos afecta, la luz solar, el ambiente fuera del estrés, todo eso, pues evidentemente te hace sentir bien, pero... Y esto es algo que se ve mucho en la pseudociencia. Un efecto real relacionado con algo de lo que haces no significa que la cosa funciona por los canales que tú piensas que funciona. Eso es parte de ser un escéptico, es decir, a lo mejor en el resultado final estoy de acuerdo, o tengo razón o lo que sea, pero el mecanismo por el cual pienso que funciona es diferente. Exactamente. A mí, o sea, si alguien me pregunta, yo voy muy descalzo y me encanta ir descalzo además en el bosque. Este verano hacía excursiones y me grababa cómo iba descalzo por el bosque. Pero no lo hago no lo hago por el grounding, lo hago porque es que la sensación es maravillosa, la sensación de notar el contacto del suelo con el pie, la propiocepción, es como un masaje. A mí esto me pasa cuando hablo con el colectivo que se está casi convirtiendo en dogmático, es el barefoot, el colectivo barefoot de ir descalzos, que dicen, no, es que la salud es súper importante del pie, porque los dedos, porque tal, no sé cuánto. Sinceramente, el impacto en tu salud de ir descalzo va a ser ínfimo, va a ser menor, va a ser virtualmente cero. Lo único que va a afectar es, pues sí, que bueno, a ver, si tienes un juanete, tienes algo así, pues evidentemente hay un dolor que va a ayudar. Sí, yo no estoy tan de acuerdo contigo, pero bueno. A nivel del uso de la musculatura del pie está muy bien, pero no es revolucionario. Revolucionario en el sentido de, estamos hablando de alguien que come comida basura y le pones una dieta de comida real, eso es un cambio revolucionario. Alguien que no entrena, le pones a entrenar y es un cambio revolucionario. Es un cambio menor, o sea, que está bien, que afecta, te va a permitir, pues, yo qué sé, mejorar la movilidad de tu tobillo, la fortaleza, pero es algo específico y creo que se ha hecho muy, muy, muy nicho, se le ha atribuido muchas cosas y para mí el ir descalzo, que voy muy descalzo, en gran parte es porque me resulta muy cómodo, creo que a nivel evolutivo es muy coherente y me parece útil, pero hay muchas otras cosas que van a producir un cambio mucho mayor en la mayoría de la gente y se preocupa mucho por ir descalzo y le da mucho y construye incluso comunidades y todo en cuanto a algo que es, para mí, menor. Es como, ¿hay que ir descalzo? Sí, sí, evidentemente yo te recomiendo ir descalzo. Sí, yo aquí a lo mejor no estoy tan de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que la magnitud del cambio que puedes tener, sobre todo a corto plazo, es mucho mayor con otras intervenciones. Pero de nuevo aquí déjame jugar la carta de la edad. Tú ya sabes que yo he sufrido una fascitis plantar durante 2 años y mi mujer, que también tiene 40 años, empieza a tener juanetes, empieza a ver el pie deformado. O sea, yo empiezo a ver los efectos cumulativos de la edad. Que esto es una cosa que hasta que no lo vives en propia carne y te das cuenta que, ostras, vale, es verdad que a lo mejor estas 30 años de ir con zapatos apretados no han sido muy buena idea. Claro, el tema es que cuando lo ves es demasiado tarde. Entonces ahí sí que hay un efecto para mí importante. Yo, por ejemplo, cuido mucho esto con mis hijos.
de que no pierdan esta movilidad, de que sus pies continúen siendo fuertes, que no pierdan la movilidad del tobillo, que yo también la he perdido mucho y que recuperarla me está costando horrores, ¿no? Entonces, no es tanto el impacto que tiene empezar a hacer esto como el efecto a largo plazo de no hacerlo, ¿no? Yo que es una de las... De nuevo, Lieberman lo considera como uno de los desajustes evolutivos importantes del zapato, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, quizás he tirado más por el lado conservador porque escucho mucho del otro lado, pero evidentemente a nivel evolutivo tiene mucho más sentido ir descalzo por la función del tobillo, por la función de la rodilla, la cadera. Y para mucha gente que tiene problemas agudos, por ejemplo, yo tengo un amigo que no podía salir a correr porque le dolía la espalda que salir a correr y empezó a correr descalzo y no le duele la espalda. Puede correr descalzo sin que le duele la espalda por el impacto. Entonces, hay gente con cambios significativos respecto al de descalzo, desde luego. Pero bueno, si estamos de acuerdo que no es la primera intervención, si alguien te viene con un problema de salud, empezaremos por otro lado, ¿no? Más bien yo creo que es en cuanto a cuánta reserva cognitiva le dedicas al problema. En el sentido de, creo que es un problema ir con zapatos tal y como los que tenemos diseñados hoy en día. Vale, ve descalzo o usa zapatilla minimalista. Ya está. Cierra esa caja, la tienes hecha, vete a hacer otra cosa y dedica más tiempo a cómo mejorar mi sueño, cómo entrenar, cómo sacar horas para entrenar más, cómo comer, cómo poder permitirme mejor comida.